No tengo mucha ropa colorida, pero me puse algo colorido para alinearme con las portadas de las historias de esta autora. Hola, estás viendo Nina Siempre Fangirleando y en el episodio de hoy hablamos de Ali Hazelwood, específicamente de la hipótesis del amor, la química del amor y la teoría del amor. Como no podía ser de otra manera, este video va a denotar el nivel de nerdez que te manejo, porque me hice un cuadro comparativo de las 3 historias en este pequeño papelito. O sea, tenía muchas ganas de hacer este video para comparar las 3 historias. Ali Hazelwood es una autora que no descubrí una mierda. Leí el año pasado, porque había mucha gente que estaba leyendo las historias de esta chica y que les encantaba y bla, bla, bla. Y algo que me gustaron de estas historias fue la portada. Dije, ok, hay buenas opiniones de esta muchacha, más que las portadas me atraen, vamos hacia ello. Empecé leyendo La hipótesis del amor, continué con La química del amor y el último libro del 2024 que he leído fue La teoría del amor. Primero lo primero, la estructura de la trama, pero más que la estructura de la trama, el esqueleto de las tramas. En líneas generales, los 3 libros tienen historias o tramas distintas. Sin embargo, he notado un denominador común en estas 3 historias y que tienen que ver con personajes femeninos empoderados y personajes masculinos que también son empoderados, pero que están económicamente un nivel o 2 niveles más altos que nuestros personajes femeninos. En los 3 libros he notado eso. ¿Me molesta? No me molesta, es una observación, nada más. El primer libro, que es La hipótesis del amor, hablamos de una relación falsa, donde podemos decir que él no es un profesor específicamente, pero es un chabón del doctorado muy arriba y ella es una de las alumnas del doctorado, yo interpreté. El segundo, que es La química del amor, estamos hablando de un enemies to lover entre 2 compañeros de trabajo que tienen que sí o sí trabajar juntos en un proyecto. Tercero, tiene que ver con la candidata de una entrevista laboral y uno de los jurados, no es jurado tampoco, pero uno de los que le está tomando, digamos, la entrevista y está evaluándola de cara a que ingrese a ese puesto de trabajo. También es un enemies to lovers. Siguiendo con esto, a nivel conflicto, independientemente de que sea una relación falsa o un enemies to lovers, que son los clichés que juegan en estas 3 historias, el conflicto final se desarrolla distinto, algo que también tienen en común estas 3 historias de diferente forma, es que se incorpora en la trama la idea de violencia de género / violencia institucional, lo cual es interesante, le da un plus extra a la historia. En la hipótesis del amor, el conflicto final, que está relacionado con esto obviamente, con esto último que dije, se resuelve medio no me termina de convencer, o sea, el conflicto está bueno, pero se resuelve no sé si se entiende, es como que no me termina de convencer cómo se resuelve, es como muy fácil. En la química del amor, a diferencia de la hipótesis del amor, el conflicto se resuelve de una manera mucho más interesante y la tensión que siente el personaje, sobre todo femenino, porque estas 3 historias están relatadas desde el punto de vista del personaje femenino, está mucho mejor construida, o por lo menos sentí mucho más esa tensión que presenta el personaje en La química del amor. En la teoría del amor, lo que me gustó es que se va gestando el conflicto, vamos al caso, se va gestando el conflicto de otra manera. Entonces el conflicto final de la teoría del amor hace que esté ligado también al crecimiento o al desarrollo personal del personaje protagónico femenino, lo cual me parece súper zarpado, como un cambio ahí de mindset que obviamente desbloquea todo lo anterior y eso está buenísimo. Está a nivel resolutivo y a nivel hilo argumental. Lo que me pasa con la hipótesis del amor es que hay algunas escenas un poco
forzadas, que me daban un toquecito de vergüencita ajena, medio cringe, medio que no te creo lo que está sucediendo, es medio ridículo lo que está planteándose la historia. Siento que está un poco más forzada la historia, las escenas, la relación entre ambos personajes, a diferencia de La química del amor, en donde el hilo argumental fluye mucho más y hay una coherencia entre las escenas que hace que esta historia o este hilo argumental fluya mucho más. La teoría del amor me resultó mucho más interesante porque el hilo argumental, además de que fluye, me parece que tiene esos enganches bastante interesantes que hace que te den ganas de seguir leyendo. Parece notorio cómo Ali Hazelwood ha encarado estas tres historias y cómo ha evolucionado ella como escritora en función de cómo se plasma el hilo argumental de estas tres historias. O sea, se nota zarpado el evolutivo, porque engancha mucho más, porque es mucho más fresca, porque tiene un desarrollo de personajes mucho más complejo, como que noto esa evolución en la pluma de la autora, lo cual hace que a la hora de comparar estas tres historias, nada, La hipótesis del amor no es que esté mal, no está mal, una de las primeras novelas, y sí puede haber fallas sobre todo cuando empezás a compararlo con lo nuevo que va sacando la autora y te das cuenta que, wow, hizo una evolución. Hay un crecimiento en la construcción de los personajes, en el arco argumental, en el hilo argumental, en cómo te encara no solamente las escenas, sino también los capítulos y cómo está estructurada la historia y la novela. Eso está buenísimo también. Y en ese sentido también lo que siento es que la relación de los personajes, de la pareja principal en La hipótesis del amor, está bien desarrollada. Sin embargo, no siento la química que tienen los personajes como si la siento, por ejemplo, en La teoría del amor. En La teoría del amor, la química entre los personajes, por más enemies to lovers que sean, se siente, traspasa las páginas, o sea, la atención está ahí y eso te engancha y lo que va sucediendo y las cosas que le van pasando al personaje hace que te enganchen mucho más y seguís leyendo súper motivada por saber cómo va a terminar la historia y qué es lo que va a suceder con la historia. Antes de compartirte mi conclusión de esta comparativa, si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, hola, te invito a suscribirte, a sumarte a esta pequeña comunidad fangirlera. Muy a grandes rasgos, esa es un poco la comparativa entre las tres historias. Las tres historias me gustaron, las tres historias me parecieron fáciles de leer, se hacen muy amena, tiene ese no sé qué que te engancha y que va y que te entretiene. No tanto me pareció La hipótesis del amor como las otras dos, por lo que vengo diciendo, la conclusión me parece que es bastante obvia y que tiene que ver con que esta evolución que yo veo en la escritura de Ali Hazelwood decanta un poco el primer, segundo y tercer puesto. En ese sentido, La teoría del amor me gustó mucho más que La química del amor y La química del amor mucho más que La hipótesis del amor. Entonces ese es el top 3 que yo pongo en estas tres historias. Con esta evolución que veo de la autora, sí me da muchísima curiosidad de seguir leyendo las historias de ella, porque realmente es bastante interesante las historias que nos trae. ¿Sabes lo que me gusta sobre todo de estas historias? La originalidad que tienen. Te invito a que me dejes en comentarios si habías leído la autora, si habías leído estos tres libros, qué te parecieron, si has leído más libros de la autora, también cuál me recomendás. Quiero que me lo dejes en comentarios, así seguimos la conversación por ahí. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos el próximo sábado.